La historia comienza en un día fatídico, cuando el sol radiante y el cielo azul claro revelaron de repente la silueta de una criatura legendaria. Surcando el aire, esa criatura era un antiguo wyvern, que giraba en el cielo, cuyo rugido parecía desgarrar los cielos. Su apariencia libre y desenfrenada se grabó profundamente en la mente del protagonista, un símbolo de libertad como nada que él hubiera presenciado en su vida, y por esa misma razón decidió arriesgarlo todo, lanzándose desde el cielo como una estrella fugaz perdida. Esa fue la única razón por la que él, un renombrado solucionador de problemas, eligió abandonar todo para buscar la libertad para sí mismo. Pero el precio de la libertad fue demasiado alto, pues se atrevió a desafiar y escapar de la gran familia de magos, la casa de Clan. Su cuerpo entero estaba manchado de sangre, su rostro agotado, pero sus ojos aún brillaban con un espíritu indomable que se negaba a rendirse. El cielo se había oscurecido, nubes negras girando como si anunciaran un final trágico e inevitable. En medio del silencio aterrador, apareció de repente un cuervo negro con ojos amarillos brillantes. Habló con una voz escalofriante, como una sentencia de muerte: ahora, estás completamente solo. Todo el cielo se tiñó de negro azabache por las nubes de tormenta y cientos de cuervos, una señal ominosa de la brutal cacería que estaba por comenzar. Inmediatamente después, apareció el perseguidor del clan de Clan, enfrentando directamente a nuestro protagonista en una tensa batalla mágica. El hechicero de Clan habló con ira, acusándolo: primero que nada, has estado ocultando tu verdadero poder. Pero en respuesta, solo mostró una sonrisa confiada y un complejo círculo mágico, un poder que un solucionador de problemas común nunca podría poseer. Fríamente dio la vuelta a la situación, afirmando su posición: ahora, quien hará las preguntas aquí seré yo. En su mano había un antiguo tomo mágico que emitía un resplandor misterioso, y preguntó como para confirmar: esto es un tomo mágico, ¿verdad? El perseguidor ahora estaba completamente controlado por su magia, su garganta se constriñó, apenas pudiendo pronunciar una palabra con dificultad. Sí, a pesar de estar retenido, aún se burló: ¿de verdad crees que todos nosotros vinimos aquí solo para derribar a un perro de caza como tú? Calmadamente continuó preguntando cómo usar el libro, y recibió una respuesta sorprendente en la desesperación del oponente: yo, no sé. Resultó ser un tesoro olvidado, porque sabía bien que si ese viejo codicioso de Clan hubiera conocido su verdadero valor, nunca lo habría dejado en un sótano polvoriento. De repente comprendió una verdad importante: aunque el enemigo no sabía cómo usar el libro, aún así lo cazaban frenéticamente hasta llegar aquí. Eso prueba lo grande que es su valor, y aún estando retenido, el tipo ordenó con arrogancia: entrega rápido el libro de hechizos demoníaco. Comenzó a tentar con una sonrisa siniestra, prometiendo suplicar al maestro que le perdonara la vida y le permitiera regresar como un solucionador de problemas, como antes. Pero él solo respondió con un círculo mágico y una pregunta desdeñosa, exponiendo su impotencia: ¿y qué poder tiene un simple encargado de recados para hacer eso? Cuando el enemigo maldijo con ira y desesperación, él simplemente se burló de que al fin aceptaba su verdadera identidad y le concedía la oportunidad de decir sus últimas palabras. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, de repente surgió una aura asesina roja y ardiente que le causó a todo su cuerpo una rigidez con un sentido mortal de peligro. Sus reflejos gritaron inmediatamente. Apresuradamente adoptó una postura defensiva con un círculo mágico listo en su mano, con solo una palabra resonando en su mente: peligro. Desde lejos, una figura que irradiaba una aura extremadamente maligna elogió sus instintos. Esa persona era aterradoramente cortés, presentándose mientras apretaba firmemente su bastón: un placer, soy Farembon de Clan. Luego apareció el retrato del más fuerte, el maestro del gran clan de magos de Clan, el gobernante de todo el continente oriental. Farembon de Clan hizo una propuesta educada pero imponente, diciendo que quería tomar el libro de hechizos demoníaco y que hablaría con él después. En su mente, los recuerdos de la familia de Clan, la principal potencia mágica del continente oriental, regresaron, y esta era la primera vez que tenía la oportunidad de conocer a su cabeza. Se rumoraba que este era el mago más fuerte en la historia de la familia, una existencia misteriosa y aterradora. Pero contrariamente a las expectativas, Faren solo mostró una sonrisa confiada, algo astuta, frente a la figura más poderosa. La reacción del protagonista fue una expresión de aburrimiento junto con un pensamiento muy mundano: ¡qué molestia! Su desprecio casual hizo que el venerable jefe de la familia de Clan se paralizara por unos segundos. Incluso fue más allá al burlarse abiertamente de Faren, diciendo que era descarado por intentar robar los botines que otros habían conseguido con esfuerzo. Después de un momento de sorpresa, Faren rió con deleite ante la audacia de quien se atrevió a desafiarlo. Sin previo aviso, el poder mágico de ambos estalló, creando una presión aterradora que los separó, señalando el inicio de una batalla a muerte. Al borde de la muerte, el tipo aún logró bromear consigo mismo, pensando en silencio que realmente tenía mala suerte y que tal vez no debería haber comido esa carne de wyvern ese día. El aura de Faren no era ninguna broma, era tan fuerte que incluso la mano del protagonista temblaba. Faren admitió que matarlo y recuperar el libro sería más fácil,
y en el fondo sabía que este era el mago más abrumador que había enfrentado. Pero en lugar de actuar, Faren hizo una oferta sorprendente: regresar bajo el mando de Declan. Entregar el libro y todos los pecados serían perdonados. Reconoció su talento y no olvidó burlarse de sus orígenes como un simple salvaje, de los barrios bajos que solo conocía trucos baratos. Sin embargo, has alcanzado este nivel, concluyó Faren con un reconocimiento innegable. Comenzó a pintar un futuro lleno de poder, donde Declan sería las alas para que él pudiera volar. Y él sería la espada afilada para la familia. Levantémonos juntos, hagamos a Declan más grande, prometió un lugar en la historia, una invitación cautivadora. Todas esas promesas quedaron encapsuladas en un último mandato, que resonaba con la imagen del Wyvern que una vez fue libre: regresa a Declan. Después de un momento de silencio, esbozó una ligera sonrisa y aceptó brevemente: está bien, aceptando la condición de devolver el libro. Pero justo cuando Faren pensó que había tenido éxito, fue superado cuando el hombre declaró que tenía una condición que debía cumplirse primero. Su condición fue presentada con una sonrisa orgullosa: dame el puesto de cabeza de familia. Entonces consideraré tu oferta. Entonces, de repente, se volvió hacia el matón aún controlado, con magia brillando en su mano, y preguntó: ¿viste la batalla, verdad? Inmediatamente, una poderosa fuerza mágica atormentó al matón, haciéndole soltar un grito lastimoso. Miró directamente a Faren y le hizo una pregunta desafiante, como para recordarle los crímenes de su familia. ¿Has contado cuántas personas han muerto bajo esta magia? La sonrisa en los labios de Faren desapareció al instante, reemplazada por una expresión helada que mostraba que su paciencia se había agotado. Con el cadáver del matón a sus pies, Faren emitió su advertencia final: así que esta es tu elección. Podrías morir. El sudor frío le corría por la mejilla mientras admitía en silencio para sí mismo que la advertencia de Faren no estaba equivocada. Faren terminó de hablar y de inmediato pisoteó con fuerza el suelo, señalando que la inevitable batalla mortal había comenzado oficialmente. Pero en lugar de miedo, rugió de emoción: absolutamente correcto, y luego cargó con todas sus fuerzas. Dos corrientes de poder mágico, una azul y otra roja, chocaron en una explosión atronadora que desgarró el campo de batalla. En medio de la tormenta mágica, gritó desafiante: tienes que probar para ver quién es mejor. Faren respondió fríamente, diciendo que quizás era hora de que le enseñara su lugar. Comenzó a desplegar un círculo mágico antiguo rojo llameante, señalando un ataque de un nivel completamente diferente. Inmediatamente, gigantescos pilares de energía surgieron del suelo, oponiéndose directamente a su relámpago mágico desde arriba. Contrario al esfuerzo del protagonista, Faren parecía completamente relajado, controlando sin esfuerzo la magia compleja con solo una mano. Desde otro ángulo, un sobreviviente de Declan observaba la batalla horrorizado, solo pudiendo exclamar: ese maldito loco. Se dio cuenta dolorosamente de que ese era el verdadero poder del jefe del clan Declan. Se horrorizó al ver que, incluso enfrentando a un oponente fuerte, Faren no revelaba ni una sola debilidad en su defensa. Y justo cuando estaba atónito, un ataque inesperado de Faren golpeó con un comentario burlón: perdido en tus pensamientos, ¿verdad? Faren miró hacia el protagonista y sonrió con desprecio, diciendo que algunas cosas no necesitan medirse para conocer el resultado, como si afirmara que la victoria ya estaba asegurada. Delante de él había una formación mágica gigantesca, compleja e imponente, la máxima magia del clan Declan. Esa magia avanzó con fuerza, recordándole la insuperable brecha de poder entre ambos. Una explosión aterradora lo envolvió todo, convirtiendo una vasta área en un páramo. Entre los escombros, Faren dijo con calma que solo le estaba enseñando una lección y preguntó si ahora estaba listo para hablar. Todo el cielo se tiñó de un rojo ardiente por la onda expansiva mágica, testimonio del poder destructivo del líder del clan Declan. Preguntó sarcásticamente si ahora se inclinaría en sumisión y si debía creer en esa rendición. Pero dentro de su cuerpo maltrecho, se estaba acumulando un último impulso de magia azul, preparándose para un contraataque final. Con una sonrisa loca en su rostro ensangrentado, rugió de vuelta: como si me fueras a creer. Desató toda la fuerza restante en un grito furioso, afirmando que estaba completamente harto de vivir una vida tratada como un perro. Se disparó un enorme rayo mágico, el golpe final que llevaba toda la rebeldía y esperanza de alguien que no tenía nada que perder. Gritó que no importaba cuán brillante fuera la cadena o cuán grande la jaula, no podía cambiar la naturaleza de una vida en esclavitud. Pero en respuesta a su ideal de libertad solo llegó una palabra fría de Faren: patético. Su ataque a plena fuerza fue fácilmente bloqueado por un escudo mágico de múltiples capas, un muro defensivo impenetrable. La magia de Faren explotó, envolviéndolo sin esfuerzo, demostrando la absoluta diferencia en sus niveles. Faren decidió mostrarle lo que realmente era un poder abrumador verdadero. Completamente derrotado,
solo pudo pronunciar impotente una maldición final mientras caía. Y mientras su conciencia se desvanecía gradualmente, de repente comprendió la razón detrás de todo. Todo comenzó en ese día fatídico, cuando de repente levantó la vista hacia el cielo. El Wyvern que volaba alto parecía tan libre, una imagen grabada para siempre en su mente. Y esa también fue la razón por la que miró al cielo ese día, en un momento triste teñido de desesperación, hasta que el anhelo de libertad se convirtió en el único sentido de su vida. La batalla terminó. Faren se mantuvo en lo alto mirando hacia abajo a los derrotados y admitió que habían resistido mejor de lo que esperaba. Preguntó con arrogancia si ya había sentido la diferencia de fuerza entre los dos. Por primera vez, tuvo que admitir una verdad innegable: tú eres increíblemente fuerte. Faren no quería que regresara como un simple recadero, porque tenía una propuesta completamente diferente. Quería que se convirtiera en el jefe del clan Bonsin, una posición de poder inimaginable para alguien de los barrios bajos. Resultó ser un movimiento político, un plan para que el clan de Clan derrocara el poder real que gobernaba la tierra. Aferrándose a la escritura demoníaca, finalmente entendió el verdadero objetivo de Faren desde el principio. Faren afirmó que aún estaba subestimando su propio valor, porque lo que quería era tanto a él como al libro. En medio de la escena desolada, uno de pie, otro sentado. Una negociación que decidía todo el futuro estaba llegando a su conclusión. Entregó el libro, y Faren declaró que era la elección correcta, que todos sus pecados ahora serían borrados. Faren sonrió triunfante, extendiendo la mano para tomar la escritura demoníaca, el botín final de la negociación. Pero en lugar de entregarlo, envolvió el libro en una llama mágica de color púrpura oscuro. ¿Qué demonios estás haciendo?, rugió Faren, incapaz de creer la traición que ocurría justo ante sus ojos. Él solo se burló y repitió la propia amenaza de Faren, que podría reclamar el libro, pero sería en forma de un montón de cenizas. Humillado, Faren maldijo que nunca tendría una muerte fácil. Explicó que nunca había trabajado por dinero, y la única razón por la que conservaba el libro era porque estaba conectado al dinero y al poder. Luego reveló un secreto familiar espantoso sobre un solucionador de problemas, que fue devorado por el joven maestro de clan mismo. Afirmó que el bastardo había devorado a sus camaradas usando la magia prohibida contenida en el libro. Y la familia de clan lo encubrió todo. ¿Así que todo esto es por venganza?, preguntó Faren, tratando de entender su verdadero motivo. Él lo negó, diciendo que vidas como la suya eran baratas, pero había otra razón, una más profunda. Su razón era simple: solo quería asegurarse de que sus camaradas caídos obtuvieran lo que siempre habían deseado. Esa era una vida mejor, pero tal vida requería mucho dinero. Y así, decidió retirarse, prometiendo firmemente no volver nunca más a la jaula de perros de The Clan. Considera estas mis últimas palabras, dijo mientras una llama azul comenzaba a parpadear sobre Faren. Luego, chasqueó los dedos, activando la última magia de su vida. Faren, horrorizado, se dio cuenta de que esa era la famosa llama azul de The Clan, una llama eterna que nunca se apaga. Envuelto en llamas, Faren lo maldijo para que ardiera hasta morir en el máximo arrepentimiento. Pero él solo gruñó de vuelta: ¿arrepentimiento? Ni lo sueñes. Preferiría volver a los barrios bajos, o incluso morir, antes que vivir como sirviente de la familia de clan. Y dentro de las llamas azules eternas, estalló en una risa loca, la risa de un alma finalmente liberada. Hace tanto que no me sentía tan libre, gritó al fuego azul, saboreando los últimos momentos de su vida. Aunque sin arrepentimiento, aún deseaba que si había una próxima vida, encontraría la libertad y se vengaría adecuadamente. Entonces ocurrió un milagro: las llamas eternas desaparecieron de repente, y se encontró de nuevo en forma de adolescente. Estaba completamente confundido, sin entender lo que le estaba pasando a su cuerpo. Incluso Faren, el más poderoso, estaba asombrado de ver que todo se detuviera de repente. No solo Faren, sino todos los sobrevivientes no podían creer el absurdo evento que se desarrollaba ante sus ojos. Entonces, todas las miradas se dirigieron al libro de hechizos demoníaco, que ahora emitía un extraño aura azul-negra. Instintivamente extendió la mano hacia el libro, como si se estuviera formando un vínculo invisible. Un ardiente círculo mágico dorado, que parecía un reloj, apareció de repente y se grabó profundamente en su pecho. ¿Qué demonios está pasando?, gritó confundido, sin saber que esto era el comienzo de una vida completamente nueva. Su conciencia regresó con el tintineo de una moneda cayendo en un cuenco de mendicidad. Miró hacia arriba aturdido, sin entender por qué estaba allí cuando su último recuerdo era ardiendo en la llama eterna. Una sensación extraña y distorsionada lo envolvía. Definitivamente algo estaba mal aquí. Miró a su alrededor en las calles desconocidas, preguntándose exactamente dónde estaba. Pero entonces se dio cuenta de que desde sus manos juveniles hasta el paisaje circundante, todo era aterradoramente familiar. Un destello de memoria surgió en su mente y finalmente recordó dónde estaba ese lugar. Este era el Distrito Gris, el barrio marginal donde tuvo que mendigar para sobrevivir antes de convertirse en mago para la familia de clan. Y la increíble verdad lo golpeó: podría ser que he regresado al pasado. El cielo azul claro y la brillante luz del sol parecían señalar un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Justo en el lugar más oscuro, la nueva vida del más grande mago, Aster, comenzó oficialmente. Sentado solo en el campo verde,
Todavía intentaba entender lo que le había sucedido. Reflejado en el agua estaba su rostro, pero una versión mucho más joven. Había una cosa que no le gustaba, el sello mágico con forma de reloj que aún ardía en su pecho. Estaba seguro de que el tomo mágico había hecho algo para ayudarlo a regresar al pasado. Aunque no lo entendía completamente, decidió dejar de lado todos los pensamientos complicados. Después de todo, esto era algo bueno sin importar cómo se mirara. Todo es demasiado vívido para ser un sueño. Está seguro de que realmente está vivo. Y no solo simplemente vivo, también tiene la oportunidad de empezar de nuevo, con el conocimiento y la experiencia de su vida anterior. Esta es una situación en la que cualquier cosa que haga puede tener éxito. Eso también significa que tendrá que redefinir el significado de las dos palabras éxito en esta nueva vida. Sentado a la orilla del río, recuerda que una vez tuvo un sueño. No era solo su propio sueño, sino también el de los compañeros que habían caído. Y esa fue exactamente la razón por la que decidió retirarse en su vida anterior. Un compañero le preguntó cuál era el más doloroso entre los sufrimientos de no tener suficiente comida, ropa abrigada o educación. Afirmó que si fuera solo por el hambre, no habrían emprendido este camino. Preguntó si sabía que había arrastrado sus vidas a este pozo de alcantarilla, y aunque el joven Aster parecía indiferente en ese momento, el compañero estaba decidido a decir la verdad. Molesto por su actitud, aún así decidió explicar al final. El mayor dolor no era no poder estudiar, porque si tuvieran conocimiento, no tendrían que vivir como esclavos de los nobles. Y fue entonces cuando el sueño tomó forma. Si algún día pudiera retirarse, construiría un lugar donde nadie tuviera que sufrir en la oscuridad por la ignorancia. Con una sonrisa decidida, dijo que lo que quería era construir una gran biblioteca, un lugar donde cualquiera, sin importar el dinero, estatus o género, pudiera leer libros libremente. Pero no quería detenerse ahí, quería llevar este sueño un paso más allá. Construiría una torre muy alta, muy magnífica, y la llenaría con todo tipo de libros del mundo. Y lo más loco era que colocaría el manual secreto de la familia de Clan justo en el primer piso, para que cualquiera que estuviera luchando pudiera copiarlo. La portada llevaría el escudo de la familia de Clan, pero dentro estarían todas las técnicas secretas que valoraban más que sus propias vidas. Admitió que solo imaginar esa escena era suficiente para satisfacerlo. El único problema ahora era cómo conseguir ese manual secreto, pero simplemente se encogió de hombros, diciendo que era un problema para su yo futuro, y estaba seguro de que la familia de Clan se volvería loca de alegría con este plan. Su nueva vida no comenzó bien, con un golpe fuerte que le dio de lleno en la cara. El atacante era un matón conocido que lo había estado buscando por todas partes. Resultó que estaban enojados porque le había faltado al trabajo mendigando mientras ellos tenían que guardar su lugar. Pero para un guerrero experimentado que había pasado por innumerables batallas como él, esto era solo una broma. Atrapó fácilmente la patada del matón, deteniendo su ataque. Para asombro del enemigo, anunció fríamente: «Me has golpeado 7 veces. Entonces recibe 70 veces», declaró, preparándose para una brutal represalia. Inmediatamente lanzó un puñetazo atronador, haciendo que el rostro del matón se distorsionara de dolor. Rápidamente se encargó del matón restante con un golpe mortal al estómago, sin darle tiempo para reaccionar. El matón miró su mano horrorizado, preguntándose por qué brillaba después de chocar con él. «¡Maldito seas! ¿Cómo te atreves a golpear a tu hermano mayor?», gritó el matón con total incredulidad. Su puñetazo fue tan poderoso que lo envió volando lejos, dejándolo incapaz de creer lo que acababa de suceder. Aún así, todavía sentía dolor, no solo por este cuerpo débil sino también por las cicatrices en su corazón. Pero este cuerpo también albergaba una nueva fuerza, suficiente para aplastar la grava bajo sus pies. El matón cayó de bruces en la zanja sucia, aún aturdido. Al ver aparecer una esfera de luz verde, supo que esa era su oportunidad. El matón salió a la superficie del agua, escupiendo apresuradamente el agua sucia que acababa de tragar. Al verlo huir, maldijo salvajemente, sin saber que esto no era una escapatoria. Miró hacia atrás con ojos fríos, prometiendo recordar su rostro, pues esto era solo una retirada táctica. Porque era un guerrero experimentado, alguien que nunca conoció las palabras rendirse. Sentado en un pequeño callejón, miró hacia el cielo y comenzó a planear para el futuro. Rápidamente se dio cuenta de que su situación actual era bastante grave. A pesar de llevar la experiencia de un guerrero, este cuerpo frágil tenía la muñeca dislocada por un solo golpe. Dejando de lado la construcción de la torre por ahora, pensó: «Necesito entrenar este cuerpo primero». De repente, una voz infantil sonó preguntándole: «¿Tienes hambre?». Delante de él había un niño con cabello platino y extraños ojos rojos, vestido como un joven noble. Cuando le preguntaron si se conocían, el niño respondió con franqueza que no. Él solo pensó para sí mismo: «Sí, eso ya lo sospechaba». Rápidamente dedujo que probablemente se trataba de un niño noble que había caído en desgracia en algún tipo de lucha. El niño se presentó como Damián, y a sus ojos, no era menos que una bomba móvil adorable.
¿Estás loco?, le preguntó irritado al extraño niño. Cuando preguntó por una madre llamada Bianca, el niño simplemente respondió que no tenía madre. Decidió deshacerse de esta bomba de inmediato, diciendo que él tampoco tenía padre y que querían separarse. Los dos se quedaron frente a frente en un callejón estrecho, uno queriendo irse, el otro no. ¿Por qué no te has ido todavía?, preguntó, recibiendo una respuesta firme: iré contigo. Finalmente se le acabó la paciencia, pensó si darle una paliza al niño y luego gritó: no, vete. Pero Damián parecía indiferente al despido, extendió la mano hacia la muñeca herida y preguntó si dolía. La sanaré, dijo el chico, y de repente un complejo círculo mágico de curación se iluminó en su mano. Ese círculo mágico parecía contener un gran secreto, una magia antigua y poderosa. Con una sonrisa brillante, Damián llamó a esa magia suprema con un nombre muy inocente: toque mágico. Maldita sea, esto no es solo un simple toque mágico. Se dio cuenta horrorizado. Esto es la luz sanadora, una técnica secreta de la familia Blande. Una familia que fue destruida por el mismo Declan. Sabía que algo sucio y peligroso ahora lo había arrastrado al asunto. Lo desconcertante era porque un niño Blande estaba en los barrios bajos cuando, en ese momento, su familia aún era muy poderosa. El niño inocente inclinó la cabeza y preguntó: ¿HM? ¿Me estás llamando?, preguntó Damián mientras levantaba la vista, revelando sus extraños ojos de dos colores. Maldita sea, solo pudo maldecir en silencio en su mente. Esta bomba ambulante se llamaba Damián Blande. Pero justo después de ese momento tenso, Damián se agachó de repente y exclamó alegremente: «¡Wow! Hay hormigas». Su expresión se endureció al escuchar al niño comenzar a contar hormigas. Solo pudo pensar en silencio. ¿De verdad? Su memoria volvió al tiempo antes de la regresión, cuando recibió órdenes de la familia Declan para ir al territorio de la familia Blande. Sus compañeros de equipo se preguntaban por qué una familia tan poderosa como Blande necesitaría su ayuda. Su misión era enfrentarse a un monstruo que había matado a docenas de personas en la finca Sof. Pensaban que el monstruo podría ser un ogro o algún tipo de bestia mágica feroz. Pero cuando llegaron, la escena ante él lo dejó atónito. No era un ogro, era la visión de un hombre destrozando a otro hombre. Luchaba frenéticamente mientras usaba continuamente la magia curativa única de su clan, una locura pura. Ese era el monstruo de Blande, el loco carnicero que se rumoreaba que era invencible. Y ese monstruo no era otro que Damián Blande. El pequeño Damián todavía estaba sentado inocentemente y riendo, completamente ajeno a la confusión de quienes lo enfrentaban. Su expresión se endureció cuando vio al niño aún ocupado contando hormigas. Increíble, todavía no podía entender por qué el único hijo del jefe de la familia Blande estaba en un lugar tan miserable. De repente, Damián se levantó y dijo una sola palabra: «comida». El niño lo invitó felizmente a comer, diciendo que su madre le enseñó a comer bien para mantenerse sano. Se levantó, estuvo de acuerdo con la razón del niño y luego hizo una pregunta muy práctica: «Bueno, ¿tienes dinero?». Damián inmediatamente mostró su cuenco de mendigo, ahora lleno hasta el borde con monedas de oro brillantes. Puso su mano sobre el hombro del niño y lo llamó por su nombre con cariño: «Damián». Con una sonrisa brillante y un pulgar hacia arriba, declaró: «Somos amigos». Puso su brazo alrededor del niño y afirmó que una vez que eres amigo, tienes que saber cómo compartir con el otro. «Vamos, amigo. Es hora de comer», tiró emocionado de su recién conocido amigo y de la billetera del niño. Cuando le preguntaron qué tenía, Damián respondió simple e inocentemente que lo que tenía era un amigo. Esa respuesta lo hizo admitir en silencio: «Eso realmente es algo genial de decir». La noche cayó después de una comida completa y un baño refrescante. Dejó escapar un eructo satisfecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. «Esa fue una buena comida», se dijo a sí mismo, «y el baño me hizo sentir aún mejor». Al ver a Damián mirando alrededor de la habitación, le preguntó al niño qué estaba haciendo. Damián ingenuamente dijo que no sabía que había una casa encima del restaurante porque usualmente dormía en la calle. El niño estaba muy fascinado por la cama blanda, algo que probablemente veía por primera vez. Luego, con una expresión muy seria, declaró que tampoco tenía padre, como para afirmar el vínculo entre ellos. Los dos comenzaron una discusión infantil sobre quién tenía las circunstancias más desafortunadas. Continuó la batalla, preguntándole a Damián sobre su madre. Damián miró alrededor de la habitación y concluyó que, como su madre no estaba allí, no existía. Una lógica que le causó dolor de cabeza. Decidió dejar la discusión y preguntó cuánto tiempo había estado Damián solo allí. Y el niño comenzó a contar que había dormido 10 veces. Empezó a preocuparse, preguntándose si 10 dormidas significaba 10 días y si el niño estaba siendo perseguido. Pero Damián añadió que el niño también toma muchas siestas. Él explicó alegremente que toma siestas 2 veces al día, así que en total había tomado 10 siestas. Lo que lo dejó completamente confundido. Finalmente, calculó que el niño había estado aquí por unos 3 o 4 días. Su rostro mostraba claramente agotamiento después de la conversación agotadora con el niño. Y entonces, incapaz de soportarlo más, lanzó la almohada directamente a la cara de Damián. «Es realmente un lunático nato», gritó en silencio.
enterrando su rostro en la almohada para evitar escuchar a Damián hablar más. Pero luego se dio cuenta de que mientras este niño aún estuviera atrapado en la zona gris, él podría desempeñar el papel de cuidador y construir una conexión con la familia Blande. Esta relación no solo le ayudaría a oponerse a Declan en el futuro, sino que las grandes familias también poseían muchos libros valiosos. Por supuesto, antes de llevar a cabo su gran plan, necesitaba resolver los rencores pequeños pero profundamente grabados en su pecho. Advirtió a Damián que estaba a punto de dormir y que no lo molestara, o de lo contrario habría graves consecuencias. Pero Damián de repente se sentó encima de él y preguntó inocentemente si estaba practicando la respiración. Ignorando al niño, cerró los ojos y comenzó a recordar el fundamento de su poder de su vida anterior. Fue el resultado de innumerables allanamientos en familias nobles para robar magia, muriendo casi incontables veces. La magia que aprendió de esa manera incluía las técnicas secretas de entrenamiento corporal de los caballeros. Junto con eso estaban la magia espiritual, la magia de invocación, la alquimia y un sinfín de otras artes diversas. Pero justo antes de morir, tuvo que enfrentarse a un poder de escala catastrófica. Esa es la razón. Esta vez, debe tener éxito absolutamente. Decidió practicar la técnica del origen celestial, la magia fundamental de la propia familia de clan. Una vez la había memorizado para fines de investigación, y ahora era el momento de usarla. Recordando la primera vez que practicó la técnica de respiración en el pasado, fue una experiencia dolorosamente intensa. Sentía como si lava fluyera dentro de su cuerpo, una sensación de ardor insoportable. En medio del dolor, de repente descubrió algo inusual dentro de su cuerpo. «¿Impurezas?», exclamó sorprendido. «¿Por qué están aquí?». Resultó ser el resultado de una magia avanzada usada solo por los descendientes directos de familias nobles. Esa magia fuerza al maná a fluir por las venas para quemar las impurezas internas. Se llama el baño de maná, un ritual noble de purificación. Y ahora, mientras practicaba la técnica del origen celestial, una vez más tuvo que soportar ese dolor que parecía desgarrar la piel. Después de que el proceso terminó, se sentó cansado, sin saber cuánto tiempo había pasado. A su lado, Damián seguía profundamente dormido, completamente ajeno a su lucha. Se sorprendió al darse cuenta de que su cuerpo había sido completamente purificado, la pureza de su maná superando incluso la de su vida anterior. Pero aún así, su objetivo final permanecía sin cambios: derrotar a la familia de clan. Sabía que era una tarea casi imposible, incluso si renaciera 100 veces. Pero una cosa es segura, apretó el puño, reforzando su determinación. «Mis posibilidades acaban de aumentar», sonrió, porque era un guerrero que nunca se rendía, aunque la esperanza fuera casi nula. Comenzó una hermosa mañana, y Damián apareció extremadamente contento. «Mi cabello ahora es castaño», exclamó el niño, emocionado por su nuevo color de cabello. Resultó que había usado magia para disfrazar el llamativo cabello platino de Damián, evitando ser detectado por la familia Blande. «Entonces, ¿qué hacemos ahora, amigo mío?», preguntó Damián ansioso por el siguiente plan. Lo miró con una expresión seria. Pero entonces, una sonrisa traviesa se extendió por sus labios. «Bajo el cielo azul claro», declaró, «vamos a causar un poco de caos». Al mismo tiempo, uno de los matones que lo había acosado el día anterior se estiraba perezosamente. Disfrutaba de una buena siesta y del buen clima. Pero su paz fue rápidamente interrumpida por una aparición inesperada que lo dejó atónito. Él y Damián entraron juntos al callejón y fueron reconocidos de inmediato por uno de los viejos matones. Este bloqueó su camino con arrogancia, maldiciéndolo por desaparecer y vestirse con más elegancia. Pero antes de que pudiera terminar su frase, recibió un poderoso puñetazo en el estómago. «Parece que he llegado al lugar correcto», pensó en silencio mientras el matón yacía extendido en el suelo. Con ojos llenos de intención asesina, declaró que, porque el tipo aún existía en su memoria, tendría que recibir 123 golpes. El matón restante solo pudo quedarse atónito, sin entender lo que le estaba pasando a su compañero. El ruido atrajo a toda una banda de mendigos y matones de la zona, y todos lo reconocieron. Todas caras conocidas. Se burló aterradoramente. ¡Qué aterrador! Para él, esta era una gran oportunidad para entrenar su cuerpo de nuevo, y se preguntaba hasta dónde podría llegar hoy. Luego, sin dudarlo, se lanzó a la pelea, comenzando con un puñetazo directo a la cara de otro tipo. Continuó la batalla, propinando golpes brutales y efectivos a la banda de matones. Nadie podía igualarlo, todos fueron derrotados rápidamente. Observando desde lejos, Damián solo pudo exclamar asombrado: «¡Wow!», ante la demostración de fuerza de su nuevo amigo. Mientras peleaba, le explicó a Damián su técnica: usar mana, apretar los puños y golpear continuamente. «Increíble», gritó Damián, completamente cautivado por su genialidad. «En momentos como este, tienes que decir, genial, para tener razón», dijo, aprovechando para enseñarle una lección de vida a Damián. Damián lo absorbió rápidamente, con los ojos brillando intensamente mientras repetía: «¡Wow! ¡Increíble!». Después de que terminó la batalla, Damián miró confundido a uno de los matones que yacía inconsciente en el suelo. El chico se sentó de inmediato y comenzó a tratar al que acababa de ser golpeado, diciendo: «No dolerá, te sanaré». Pero justo cuando el matón estaba a punto de agradecerle, lo agarró por el cuello,
mostrando que la lección aún no había terminado. Con una sonrisa desquiciada, agarró a un matón y preguntó: ¿cuántas veces me han golpeado? Luego, arrastró a toda la pandilla a un baño público para comenzar una sesión especial de entrenamiento. El entrenamiento consistía en hacer que hicieran flexiones mientras él usaba una tabla para corregir su postura. Cuando se le preguntó de nuevo cuántas veces había sido golpeado, el matón con las nalgas de un rojo brillante solo pudo tartamudear que lo había olvidado. Al ver que el entrenamiento físico terminaba, Damián preguntó emocionado: «¡Guau, ahora me toca a mí!». Al oír esto, entró en pánico terriblemente, con lágrimas en los ojos, y le suplicó al chico que se detuviera. Resultó ser el acto de golpear y frotar donde Damián los trataba mientras él continuaba con el lavado de cerebro. «¡Paren! ¡Demonios!», gritó desesperado un matón. «Solo puedo contar hasta 2 dígitos». El entrenamiento finalmente terminó al caer la noche. Toda la pandilla ahora estaba alineada ordenadamente, inclinando la cabeza para agradecer a los dos por la lección de hoy. Se sentía bastante orgulloso de los resultados del entrenamiento y de haber dado más de 1000 golpes. Uno de los matones se acercó tímidamente a él, tartamudeó, pidiendo permiso para irse, diciendo que había aprendido lo suficiente de la lección. Pero al recibir permiso, dudó y dijo que ese era su hogar. El aterrador recuerdo de la sesión del entrenamiento lo hizo agitar la mano rápidamente, diciendo que se iría de inmediato. Vigilando sus espaldas, sabía que tomar el control de este lugar no se trataba simplemente de venganza. Era porque sobrevivir aquí era realmente muy difícil. Pero la paz no duró mucho antes de que de repente sintiera que alguien se acercaba, una sombra llena de intención asesina que de repente aterrizaba en el callejón. Rápido pero discreto observó una presencia distintiva, exactamente como un solucionador de problemas. Sus ojos destellaron con pánico, la intuición de un cazador le decía que el peligro se acercaba. Damián asomó la cabeza desde la esquina de la pared y susurró que probablemente era un perseguidor. No entendía por qué los hombres de Blande lo habían encontrado, y con su actual mana limitado. Esta era una situación extremadamente desventajosa. El combate cuerpo a cuerpo era difícil, la magia también lo era, pero entonces se preguntó: ¿pero quién soy yo? Incluso en su vida anterior, nunca tuvo mucho poder mágico. Y estaba acostumbrado a enfrentar situaciones como esta. Comenzó a concentrar todo el mana en su cuerpo, comprimiéndolo para un solo golpe. Esto debería ser suficiente, pensó en silencio mientras la marca en su pecho brillaba intensamente. Su mirada se agudizó, listo para un ataque decisivo. Golpeó con la mano el suelo, liberando toda la energía acumulada en un círculo mágico. Una explosión masiva de energía estalló, pues esta era su única oportunidad. Después de que el aura mágica se disipó, el misterioso perseguidor se arrodilló en el suelo. Solo pudo quedarse atónito, mirando la escena frente a él, incapaz de creer lo que acababa de lograr. De repente, se escuchó un grito desesperado: «¡Oh Dios mío, joven maestro!». La persona que acababa de llegar era un mayordomo bien vestido que había aterrizado con tanta fuerza que rompió el suelo de piedra. «¡A Alfredo!», gritó Damián, con el rostro pálido de miedo. El mayordomo se apresuró al lado de Damián, llorando y lamentando que había estado tan preocupado por el joven maestro que perdió el sueño y el apetito. Damián luchaba desesperadamente, gritando que preferiría morir antes que regresar a la familia. Solo pudo quedarse de pie con una expresión inexpresiva, dándose cuenta de que esto era solo un drama montado por un heredero malcriado que huía de casa. El mayordomo se volvió para disculparse por hacer ruido frente a los invitados, mientras Damián seguía enfurruñado en el fondo. Se presentó como Alfredo, el mayordomo de la familia Blande, y tímidamente respondió que su nombre era Aster. El mayordomo Alfredo dijo que el joven maestro Damián le tenía mucho cariño y le extendió una invitación para unirse a su familia. A la familia Blande se sorprendió por esta oferta inesperada. Sabía que las familias prestigiosas usualmente evitaban cualquier cosa sucia, así que no podía entender sus verdaderas intenciones. Pero luego lo dejó pasar, ya que después de todo, quería establecer una conexión con ellos. Y su territorio estaba justo en el camino hacia la ciudad. Quería ir allí para visitar la biblioteca de la Academia Zenion, considerada la mejor del este, para encontrar inspiración para su sueño. Así que aceptó la oferta, y el mayordomo fue a preparar el carruaje. Sabía que se había desviado un poco del camino de construir la biblioteca, pero algo bueno sigue siendo algo bueno. Muy bien, ¿ahora? Se estiró. Vamos a ver si la comida de la familia Blande es buena. Bajo la luz de la luna, el carruaje comenzó su viaje hacia una de las familias más poderosas. Y entonces, llegaron, ante las magníficas puertas del dominio de la familia Blande. Dio su primer paso dentro del territorio de una de las familias más poderosas. «Es esta mi primera visita oficial aquí», pensó para sí mismo, recordando una infiltración pasada. Delante de él estaba la gran mansión de la familia Blande, con una larga fila de sirvientes saludando. El mayordomo Alfredo dijo que era tarde y arregló que una criada llamada Lancy cuidara de Damián. El niño Damián parecía haber tomado cariño a la criada a primera vista, pero poco después, el grito aterrorizado del niño resonó por toda la mansión. La noche silenciosa envolvía la antigua mansión, ocultando los secretos en su interior. En un pasillo desierto,
El mayordomo Alfredo caminaba hacia un lugar muy importante. Llamó a la puerta de una gran habitación, y una voz profunda dijo, «Adelante». La persona dentro, nada menos que el jefe de la familia Blande. Alfredo informó a la señora, diciendo que había encontrado al joven maestro Damián en el área blanco y negro número 7. La escena dentro era una oficina lujosa donde la señora de la familia estaba sentada, esperando noticias. Al mismo tiempo, un poder tremendo también estalló desde el jefe de la familia. «Área blanco y negro número 7», gritó la señora horrorizada, comenzando a formarse un círculo mágico en su mano. Su furia explotó. Una aura mágica roja y ardiente envolviendo toda la habitación mientras preguntaba ansiosamente si Damián estaba bien. Alfredo apresuradamente la tranquilizó. «Señora, por favor cálmese y déjeme terminar de explicar». La señora se sentó, aparentemente recuperando la compostura y dijo, entiendo. Pero la magia seguía activa, dijo que se sentía aliviada, aunque el aura asesina aún ardía intensamente. El jefe de la familia también estuvo de acuerdo en que era un alivio. No solo para la señora sino también para quien podría haber dañado a su hijo. Esta era la furia de una madre que en su momento llevó el título de bruja de sangre. Ella admitió que perdería el control si algo le sucediera a su hijo, y afortunadamente, todo terminó en paz. Después de recuperar la calma, sonrió y agradeció al mayordomo por su arduo trabajo. Alfredo respondió humildemente, pero dijo que había un asunto más que reportar. Dijo que había algo inusual que debía ser señalado. Esa cosa inusual era el amigo que Damián había hecho, un chico llamado Aster. Alfredo relató que el chico había reconocido su presencia y se preparó para contraatacar incluso antes de que él apareciera. Cuando se enfrentaron, el chico ya tenía un hechizo listo en su mano. Era una bala de maná, una técnica que requiere un control delicado. La señora comentó que un niño de los barrios bajos que poseyera tal habilidad era realmente un talento increíble. Exactamente por eso, señora, Alfredo comenzó a hacer su propuesta. El mayordomo Alfredo se acercó a él con una expresión seria, diciendo que tenía un favor que pedir. Lo llamó el chico, una forma formal pero distante de dirigirse a él. Luego, inclinó la cabeza dramáticamente y hizo una oferta inimaginable. «Por favor, conviértete en el sucesor». Esa oferta lo dejó completamente atónito, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. El mayordomo parecía extremadamente confiado, pensando que ningún vagabundo podría rechazar una oportunidad que cambiara su vida. Pero su respuesta fue solo una palabra, no, lo que dejó al mayordomo sin palabras. «¿El chico?» «Lo escuché mal», tartamudeó, preguntando de nuevo. Él simplemente se quedó allí fríamente, reafirmando su respuesta. «Maldita sea», maldijo el mayordomo en silencio, y todavía no podía entender por qué fue rechazado. Solo pudo quedarse allí, atónito, repitiendo la palabra «el chico». Continuó la pelea, desatando golpes brutales y efectivos contra los gánsteres. Nadie podía igualarlo, todos fueron derrotados rápidamente. Desde lejos, Damián solo pudo exclamar asombrado, «¡Wow!». Ante la demostración de poder de su nuevo amigo, le explicó su técnica a Damián mientras luchaba: usar mana, apretar el puño y golpear continuamente. «Increíble», exclamó Damián, completamente cautivado por su genialidad. «En momentos como este, tienes que decir que, genial, es la palabra correcta», dijo, aprovechando para darle a Damián una lección de vida. Damián lo absorbió rápidamente, sus ojos brillaban intensamente mientras repetía, «¡Wow! Increíble». Después de que terminó la batalla, Damián miró confundido a uno de los matones que yacía inconsciente en el suelo. El chico se sentó de inmediato y comenzó a curar a quien acababa de ser golpeado, diciendo, «No dolerá. Te sanaré». Pero justo cuando el matón estaba a punto de agradecerle, él agarró su cuello de la camisa, mostrando que la lección aún no había terminado. «¿Has oído el dicho, duende en el cañón?». Alfredo comenzó la primera lección, comparándolo con una criatura tonta que no es consciente de la inmensidad del mundo. Pero él respondió fríamente que pensaba que era más como un wyvern, un ser poderoso atrapado en un cañón. Su confianza enfureció al viejo mayordomo. «Este chico», pisoteó enojado, «no sabe nada. Por lo tanto», gruñó, «este mismo mayordomo te lo mostrará. ¿Qué tan vasto y aterrador es realmente este mundo?». A la mañana siguiente, el sol se elevó sobre la magnífica mansión. Alfredo lo llevó a una gran puerta, preparándose para su lección. Dentro estaban otros aprendices sirvientes, todos mirándolos con expresiones sorprendidas. Resultó que esta era la clase de entrenamiento para mayordomos, donde todos tenían que inclinarse ante Alfredo, el mayordomo principal. Alfredo comenzó la lección preguntando cómo se sentía acerca de los jóvenes talentos de la familia Blande. Los observó y reconoció en silencio: la familia Blande definitivamente no es un grupo común. Quedó impresionado por lo bien entrenados que estaban a pesar de su juventud. Su aura llenaba todo el espacio. Entonces, apareció una media sonrisa llena de significado en sus labios. «Mira a sus ojos», pensó, «después de todo, no son más que un montón de duendes». Al ver que parecía percibir algo, Alfredo preguntó ansiosamente si aceptaría su oferta, pero lo rechazó fríamente y respondió: «Odio la luz». Mientras Alfredo aún estaba atónito, una voz llamó su nombre: «Mayordomo jefe». Era Vinstor, uno de los aprendices de mayordomo,
con una mirada desafiante en el rostro. Comentó sarcásticamente que si el chico realmente hubiera sentido algo, no habría rechazado la oferta. Vinstor propuso que le permitieran enseñarle una lección, creyendo que aún no había sentido verdaderamente su poder. Dijo que no sería exactamente una pelea 1 a 1, sino solo para dejarle probar un poco de magia. Qué arrogante, pensó Alfredo, pero no es una mala idea. Luego el mayordomo se dio la vuelta y sugirió que tuviera un combate sencillo con el joven. Sabía claramente cuánto era una espina en sus ojos, un maldito afortunado que apareció de la nada. También sabía que a los ojos de estas élites, él era solo un forastero. Aceptó la pelea, pero con una condición: ¿puedo elegir a mi oponente? Su dedo apuntó directamente a Vinstor, quien había iniciado esta confrontación. Luego siguió señalando a otros 4, para asombro de todos. Lucharé contra los 5 a la vez, declaró, dejando al grupo de aprendices sin palabras. Asustados ahora, se burló: entonces vayan a morir. Su arrogancia causó que el viejo mayordomo se confundiera momentáneamente, pero rápidamente recuperó la compostura y se rió a carcajadas, alabando que ese era el espíritu de un verdadero heredero. Cuando le preguntaron si se atrevía a asumir la responsabilidad de sus palabras, aceptó con calma. Alfredo puso la condición: si podía aguantar un minuto, recibiría un regalo; si no, tendría que asumir la responsabilidad. Sabía bien que ese anciano intentaba atraparlo, pero aún así decidió: está bien, peleemos. En la arena, otro entrenador preguntó ansiosamente a Alfredo si eso era demasiado peligroso. Alfredo explicó que su terquedad necesitaba ser quebrantada para que pudiera madurar, y por eso esta lección era muy valiosa. El entrenador solo pudo entrar en pánico, pensando que su carrera se arruinaría si el invitado del joven maestro resultaba herido. Y en las gradas, Damián y la criada Lancy observaban todo con expresiones confundidas. El entrenador corrió apresuradamente suplicándole a Damián que detuviera el combate, diciendo que su amigo estaba realmente en peligro. Pero Damián se volvió con los ojos brillantes y dijo que él también estaba impactado, pero porque estaba demasiado emocionado. Dios mío, el entrenador solo pudo cubrirse el rostro con desesperación. La criada Lancy advirtió de inmediato que si el joven maestro se involucraba, Lady Gamo lo regañaría. Al ver que el entrenador aún dudaba, Alfredo le ordenó comenzar el combate. Una orden es una orden, murmuró para sí mismo, tratando de forzar una sonrisa y diciendo que había hecho lo mejor posible. La criada Lancy simplemente lo miró con una expresión de juicio. El entrenador se volvió para darles a los dos una última advertencia de no interferir. Sí, lo sé, respondió Damián con una sonrisa traviesa. Finalmente, el entrenador se paró en el centro de la arena y comenzó a explicar las reglas. El combate se desarrollaría por turnos. No, que sea una batalla libre para todos, se escuchó una voz, y el entrenador tuvo que anunciar las reglas nuevamente. Añadió que podía detener el combate en cualquier momento para garantizar la seguridad. Él simplemente se quedó allí con una expresión fría, listo para la batalla que se avecinaba. Frente a él, Vinstor y sus compañeros de equipo lucían extremadamente confiados. Ese maldito niño callejero, pensó Vinstor para sí mismo, te aplastaré y expondré tu verdadero valor. Y entonces, el entrenador gritó fuerte: entonces, empiecen. Tan pronto como comenzó el combate, él se lanzó hacia adelante y desató un golpe atronador sobre uno de los oponentes. El mayordomo aprendiz solo pudo soltar un grito de horror absoluto. Vinstor, el más confiado, también quedó atónito por su velocidad y fuerza. Y en un abrir y cerrar de ojos, los 5 oponentes yacían desplomados en el suelo de la arena, terminando la batalla antes de que siquiera comenzara. Delante de él, Vinstor, que acababa de provocar con arrogancia, ahora solo se acurrucaba de miedo. Parece mejor que te enseñe una lección personalmente, dijo. Primero, no subestimes al débil. Vinstor reconoció que era la bala mágica, pero tontamente pensó que solo era una técnica básica inútil de control de maná. Segundo, continuó con su lección. No juzgues a los demás tan fácilmente, dijo, desatando una lluvia de balas mágicas oscuras. Las balas mágicas derrotaron fácilmente a todo el grupo de aprendices de mayordomos entre sus gritos. Y tercero, dijo, preparándose para el golpe final. Este mundo es mucho más grande y duro de lo que crees, susurró al oído antes de atacar. Su último puñetazo llevaba el poder de un verdadero guerrero, terminando completamente el combate. De ahora en adelante, inyectaré todas estas experiencias en ti, rió y dijo, asegúrate de aprender bien. Loco. Esto no es magia, gritó Vinstor mientras se sujetaba el rostro magullado. Es magia, afirmó con firmeza de nuevo. Lo que estaba usando era exactamente la técnica corporal mágica, una combinación de maná y combate cuerpo a cuerpo. El entrenador solo pudo quedarse boquiabierto ante una escuela mágica que nunca había visto antes. Los otros aprendices de mayordomos también quedaron completamente sorprendidos por esta demostración de poder. Desde arriba, el mayordomo Alfredo observaba el combate con una mirada profundamente analítica. Se dio cuenta de que su bala mágica había sido comprimida al menos 4 o 5 veces. Una habilidad asombrosa. Se estremeció al recordar de repente que si esa bala mágica realmente lo hubiera alcanzado ese día,
las consecuencias habrían sido inimaginables. Esa era una habilidad verdaderamente innata para controlar el maná. Y sobre todo, tenía que preguntarse, ¿por qué es tan bueno peleando contra personas? Mientras el combate continuaba, Damián se sentaba feliz en un rincón jugando con su magia curativa. De repente, se escuchó un grito enojado: «Alfredo», lo que hizo que el viejo mayordomo se sobresaltara de miedo. Se dio la vuelta y vio una figura que nunca quiso ver allí. La señora Gamo, la bruja de sangre, había venido personalmente acompañada de su criada Lancy. El entrenador solo pudo tartamudear de miedo al ver la llegada de la señora. Se escondió apresuradamente detrás de Lancy, suplicándole ayuda. Cuando le preguntaron qué había pasado, Alfredo solo pudo tartamudear que era solo una prueba simple. ¿Una prueba?, preguntó la señora de nuevo con una mirada sospechosa. Una prueba cuyo resultado fue que todos los aprendices de mayordomos yacían tirados en el suelo. Mientras tanto, Damián había encontrado algo nuevo con que jugar, un extraño círculo mágico en la pared. La señora Gamo comenzó a manejar la situación, ordenando primero a los aprendices de mayordomos que se retiraran. Alfredo se inclinó respetuosamente y obedeció la orden. Se volvió para decirle a Damián que regresara a su habitación. Luego, también le pidió que volviera a la sala de descanso. Finalmente, llamó al entrenador Rumfit, que temblaba de miedo. Y entonces, pronunció su frío veredicto: «Estás despedido». Esa noche, la señora Gamo convocó a Alfredo en privado. Alfredo se disculpó por perder la paciencia, y ella dijo que entendía sus intenciones pero que había ido demasiado lejos. Sin embargo, dijo, levantando una taza de té, «Escuché que Aster peleó con los aprendices. ¿Qué pasó? ¿Y Damián lo ayudó?» «No, el joven maestro no ayudó en absoluto», informó Alfredo. «Es solo que ese chico es extremadamente bueno golpeando a la gente», concluyó con una mirada impresionada. Rápidamente recuperó su seriedad y continuó informando sobre la bala mágica que había usado. Alfredo explicó que había comprimido esa bala 4 o 5 veces para aumentar su poder. Eso significa, ese chico tiene una excelente habilidad para controlar el mana. Derribar a 5 personas con una sola bala mágica es extremadamente difícil, incluso para un mago de alto nivel. Cuando le preguntaron sobre la oferta de sucesión, Alfredo tuvo que admitir que la había rechazado rotundamente. La señora Gamo tomó un sorbo de té con calma y dijo: entiendo. Con sus ojos brillando en rojo, decidió que necesitaba reevaluar a este chico y ordenó: «Traigan a Aster aquí». Alfredo lo condujo a la oficina de la señora Gamo. «Aster, ya estás aquí. Por favor toma asiento», dijo con una sonrisa, mientras Damián se sentaba a su lado felizmente comiendo pastel. Confirmó que había venido porque escuchó que ella lo había llamado. Pero antes de llegar al asunto principal, dijo, empujándole una caja. Dijo que había oído que Alfredo le había prometido darle un regalo. Quedó atónito, dándose cuenta de que esa era la recompensa por la prueba anterior. No esperaba recibirlo tan pronto, y mucho menos directamente de la señora Gamo. «Puedes abrirlo», dijo con una sonrisa misteriosa. Abrió la caja con cuidado. Una luz deslumbrante brilló desde el interior, y se sorprendió al darse cuenta de que era un objeto premium. Dentro de la caja había un objeto que incluso en blande solo recibían los novatos de las 5 principales divisiones de magos. Pero él era muy desconfiado, sabiendo que la amabilidad generalmente solo se extiende a una comida, mientras que los regalos siempre vienen con una agenda oculta. No entendía por qué darían un objeto tan valioso solo como premio de una apuesta. La señora Gamo lo tranquilizó, diciendo que era un regalo de agradecimiento por ayudar a Damián y también una disculpa por el incidente de hoy. Cuando preguntó si aceptar ese regalo significaba que tenía que unirse a la familia, ella respondió que no. Continuó preguntando si estaba envenenado o si tenía alguna otra condición, y ella lo negó nuevamente. «¿Entonces quieres decir que realmente no hay ninguna condición?», preguntó una última vez, y ella confirmó firmemente que no había ninguna. Al final, aceptó el regalo y expresó su agradecimiento. Parecía extremadamente contento con esta ganga inesperada, pero luego la señora dijo que además de eso: «Tengo una propuesta para ti, Aster», y él solo pudo pensar en silencio. «Lo sabía, Aster», dijo la señora Gamo, acariciando suavemente la cabeza de Damián. «¿Te gustaría inscribirte en la academia junto con Damián?», propuso. «Arreglaré un lugar para ti». «¿La academia?», preguntó sorprendido, y ella explicó que Damián debía haberse inscrito el año pasado. Pero como el chico se opuso firmemente, la inscripción tuvo que posponerse hasta este año. No esperaba que el chico pudiera huir de casa así. La razón por la que ella hizo esta propuesta fue porque Damián le tenía mucho cariño. Y el chico también confirmó que estaría de acuerdo si iba con un amigo. Él entendió que esto era un gran problema para Lady Gamo. Ella temía que si lo obligaban, su hijo se escaparía de nuevo. También se dio cuenta de que esta no era una mala oportunidad, ya que tener conexiones en la academia sería de gran ayuda. «Suena bien», pensó para sí mismo, «pero siento que me están encadenando del cuello». Tomó el regalo y dijo que pensaría en la propuesta. Pero luego dijo, por cierto, que tenía un asunto bastante curioso. Apareció una imagen dramática de Alfredo arrodillado. «Mis rodillas son muy valiosas, ¿sabes?», preguntó con una sonrisa sugerente. «¿Perdón?».
La señora Gamo solo pudo sonrojarse incómodamente ante su pregunta. Incluso el mayordomo Alfredo no pudo ocultar su vergüenza. Chico, solo pudo gritar para cubrir su vergüenza. Esa noche, en su habitación de la mansión Blande, comenzó su propio plan. Exhaló, completando el primer paso en el proceso de absorber poder mágico. Así que este es el nivel de un objeto de primera categoría, pensó. Absorbiendo solo el 10% y mi maná ya ha aumentado tanto. Además, quizás porque su cuerpo se estaba transformando gradualmente en uno de cuerpo de fuego. Absorber el poder espiritual no causaba impurezas, haciéndolo más efectivo de lo esperado. Después de que terminó el proceso de entrenamiento, reflexionó sobre la oferta de inscripción y sintió que tenía una respuesta. Sabía que inscribirse traería muchas ventajas, especialmente para encontrar un patrón, pero aún sentía como si estuviera entrando en una trampa. Decidió dejar todo de lado por el momento y salió de la habitación a dar un paseo. Pero justo cuando abrió la puerta, una voz preguntó: ¿Eres tú el llamado Aster? La persona que preguntaba era un joven apuesto con cabello platino, apoyado contra la pared con una expresión arrogante. Supuso que podría ser un pariente lejano de Damián y se quejó en silencio de lo problemática que era esa familia. Y cuando le preguntaron algo, solo respondió de forma tajante: no, dejando al joven atónito. El joven comenzó a evaluarlo, empezando por su cabello sucio y gris. Comentó que sus ojos tenían una mirada desagradable, y todo en él encajaba perfectamente. Inmediatamente lo corrigió, diciendo que el